¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es John Stuart Mill y la moral utilitaria. Bajo este título, señora, señor, temas hoy solamente de la agenda nacional. Y nuevamente el título del programa de hoy, John Stuart Mill y la moral utilitaria. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Jaime Mill fue escritor, fue economista, fue historiador y filósofo inglés, nacido en el año 1773 y muerto en el año 1836. Autor de Elementos de Economía Política, Historia de la India Británica y Análisis de los fenómenos del espíritu humano. Y Jaime Mill fue el padre de John Stuart Mill. El título del programa de hoy, John Stuart Mill, también filósofo, economista e historiador inglés. 1806-1873. Entre sus obras más brillantes, Principios de Economía Política, La Libertad del Gobierno Representativo, Lógica Inductiva y Lógica Deductiva, Augusto Comte y el Positivismo, Autobiografía y el Utilitarismo. Y John Stuart Mill, que es partidario de la moral utilitaria, usted recuerda, señora, señor, que es discípulo de Jeremías Bentham, año 1748-1832, jurisconsulto y filósofo también inglés. Jeremías Bentham sostiene que el hombre esencialmente es egoísta, que el hombre por esencia es egoísta y por lo tanto el objeto de la moral será regular el egoísmo del hombre. Y así como René Descartes decía, dadme el movimiento y la materia y crearé el mundo, Jeremías Bentham nos dice, dadme el placer y el dolor y crearé la sociedad
y la moral. Crearé un mundo de virtudes sublimes, donde habrá filántropos, habrá generosidad, habrá patriotismo y habrá, insisto, estas virtudes sublimes. Y Jeremías Venta nos dice que la moral se reduce al arte de ser feliz. Nos habla de la aritmética de los placeres y también Jeremías Bentham nos dice que en realidad la moral es el arte de ser feliz con el máximo de placer y el mínimo de dolor. Habla nada más que de cuantía de los placeres y además ponen los elementos exteriores que nos permiten experimentar cada placer. El discípulo de Jeremías Bentham, título del programa de hoy, John Stuart Mill, sí distingue los placeres propios del cuerpo y los placeres propios del espíritu. Y nos dice Stuart Mill que los placeres del espíritu son los placeres más elevados. Los placeres del espíritu y del corazón son los placeres que corresponden al hombre en tanto hombre. Y los placeres más groseros, según Stuart Mill, son los placeres de los sentidos, los placeres de los instintos cuando no son educados. Porque John Stuart Mill distingue la calidad y la jerarquía de los placeres. Y así como Jeremías Bentham no distingue entre los llamados intereses particulares e intereses generales, sí Stuart Mill distingue entre el interés particular, el de cada hombre, y el interés general. Y nos dice que el verdadero objeto de la humanidad es en tanto la moral. Cuando regula el objeto de la moral es regular que la felicidad de la... Te da el tiempo 4 minutos. 4 minutos. Y entonces Stuart Mill distingue entre placeres generales y placeres particulares. El placer particular corresponde a cada hombre y nos dice que el placer particular debe estar siempre subordinado al placer general. Porque John Stuart Mill siente el siguiente principio, señora, señor. Nos dice que el objeto de la moral, el objeto de toda moral será regular la felicidad del mayor número, el bienestar general, porque lo que corresponde a la moral es regular la felicidad de la humanidad, que la humanidad sea realmente feliz. Ahora, usted recuerda, señora, señor, que tanto Jeremías Bentham, que es el que funda la moral utilitaria, como John Stuart Mill, su discípulo, no inventan entre comillas nada, porque en realidad la llamada moral del placer arrancó allá en el 380 antes de Cristo con Aristipo de Cirene, el discípulo infiel de Sócrates de Atenas, porque Aristipo de Cirene sostiene que el único objeto de la moral, el verdadero fin del hombre es asegurar a la tierra la mayor cantidad de placer. Y seguramente usted en su casa, señora, estará pensando ¿qué tiene que ver que nos cite Aristipo de Cirene con la moral del placer, con Jeremías Bentham con la moral del egoísmo y con John Stuart Mill la moral utilitaria? ¿Qué tiene que ver esta introducción con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y así como Aristipo de Cirene, año 380 a.C., nos dice que el único objeto de la moral es el placer, el único fin del hombre es el placer. Así como Jeremías Bentham, 1748-1832, nos dice que el hombre por esencia es egoísta y que la moral se reduce al arte de ser feliz, a la aritmética de los placeres, al máximo placer con el mínimo dolor. Así como John Stuart Mill
discípulo de Jeremías Bentham, 1806-1873, nos dice que hay placeres superiores, placeres que corresponden al espíritu y al corazón, y placeres bajos y groseros, como son los de los instintos y los sentidos, cuando no están mal educados. Fíjese usted que decía Stuart Mill que prefiero a un Sócrates insatisfecho que a un cerdo repleto. Sin embargo, ¿qué tienen de común la moral de Aristipo de Cirene, de Jeremías Bentham y la de John Stuart Mill? La moral utilitaria, que en definitiva son morales egoístas. Es la moral de cada uno. Es la moral lo que a cada hombre le conviene, lo que a cada hombre le gusta, lo que a mí me pasa. En definitiva, lo que a mí me gusta, donde el bien común no existe. Y en tal sentido, señora, señor, como el bien común se ha perdido, y los políticos argentinos, en una progresión numérica tan decadente como numerosa y tan numerosa como decadente, muchos políticos de la República Argentina han perdido contacto con la realidad. Y como han perdido contacto con la realidad, han perdido el sentido común. Y como han perdido el sentido común, han perdido la vergüenza, y muchos de ellos han perdido la honestidad. Señora, señor, por decirlo de manera elegante, se han convertido en chorros del poder político de turno. Y entonces el placer de turno de los políticos, lo que les procura placer a cada político, es la campaña electoral. Porque en definitiva la campaña electoral ausenta a los políticos de la República Argentina de los problemas profundos de la República Argentina, y la campaña electoral hunde a los argentinos, hunde a todos nosotros, los argentinos, en problemas que parecen no tener solución. Vamos a la decadente oposición política del kirchnerismo. Usted sabe, señora, señor, que al señor Lázaro Báez se le han comprobado ya 1.350 bienes entre estancias, campos, hoteles, camiones, camionetas y llamar en coche, miles de millones de pesos. Señores jueces federales, ¿por qué no expropian por razón de moral pública? ¿Por qué no expropian por razón de utilidad pública estos miles de millones de pesos mal habidos, y con el producido se construyen hospitales, caminos, escuelas en las provincias pobres de toda pobreza? Y no mencionemos, señora, señor, a este decadente populismo kirchnerista, a figuras innombrables como Julio De Vido, Aníbal Fernández, Amado Vudú, y a la jefa indubitable de esta banda decadente, mesiánica y populista, que es usted, señora expresidenta doña Cristina Fernández. ¿Por qué hablar su discurso en una cancha de fútbol? ¿Qué fue lo que dijo? Pareciera que su torpeza política, su miopía política, señora expresidenta Fernández, se comenta absoluta y completamente sola. En cuanto al oficialismo, señor presidente don Mauricio Macri y a la doctora doña Elisa Carrió, como están tocando timbres y haciendo campaña electoral en lugares como Villa Devoto, Villa Urquiza o lugares muy cerquita de Capital, vamos a darle toda una lista donde les sugerimos dónde pueden tocar timbre. Señor presidente don Mauricio Macri, señora diputada doña Elisa Carrió y toda la lista de figuras del oficialismo. ¿Por qué no tocan timbre en los 10 millones de hectáreas que está inundada la República Argentina, a los dueños de los campos que no saben cómo hacer, que hace ya un tiempo largo que venimos insistiendo en que esto no es emergencia hídrica, esta es consecuencia de la tala de bosques que viene desde el cono sur, desde el sur de Brasil? Las inundaciones van
van a seguir. Llamen a ingenieros hidráulicos neozelandeses, holandeses, que son los mejores del mundo, a los italianos, para empezar ya obras hídricas. Segunda sugerencia, señor presidente don Mauricio Macri y doctora Elisa Carrió, ¿por qué no tocan timbres en las provincias más pobres de la República Argentina, tales como Chaco, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, donde viven pobres de toda pobreza? ¿Por qué no toca timbre, señor presidente don Mauricio Macri, para bajar la inseguridad? No es la cantidad de policías que se ponen en la calle de Gendarmería. La Argentina flota en drogas. Hagan una política sanitarista de educación y de prevención de la droga. ¿Por qué no toca timbre para bajar la inflación? ¿Por qué no toca timbre para bajar el desempleo? ¿Por qué no toca timbre, señor presidente don Mauricio Macri, para que de una vez por todas funcione la pequeña y mediana empresa en la República Argentina y los argentinos recuperemos el poder de compra? Y es que, señora, señor, ¿no pensaba usted que yo en este programa que lleva por título John Stuart Mill y la moral utilitaria, que les iba a hablar a ustedes de la campaña electoral, de las llamadas trenzas o tranzas electorales? Estamos hablando de problemas concretos de la República Argentina que aún no han tenido ni tienen solución, porque en definitiva los políticos de la República Argentina hacen política según el arte de lo posible, y nosotros sostenemos, según enseña magistralmente la filosofía clásica hace 2700 años, que la política es la ciencia y el arte del bien común. Concepto de bien común que en instantes vamos a compartir con todos ustedes en nuestra última pausa. Muchas gracias. Y así como los políticos de la República Argentina, como quizás muchos políticos del mundo que no son serios, creen que la política es la ciencia y el arte de lo posible, la filosofía clásica magistralmente enseña hace 2700 años que política es la ciencia y el arte del bien común. Bien común que no es la suma de los bienes individuales, según enseña el capitalismo neoliberal. Bien común que no es el conjunto de los bienes colectivos, según enseña el comunismo marxista. Bien común, según enseña la filosofía clásica de manera milenaria, es la armonía y la concordia de capital, Estado y trabajo, que se expresan en el ambiente general de paz, justicia, familia, propiedad privada, trabajo, cultura,
deporte y bienestar, para perfección del hombre y de la sociedad constituidos en nación. Y en tal sentido, como hace ya más de unos cuantos años que lo venimos solicitando, pero a usted en particular, hace ya más de 1 año y medio, señor presidente, don Mauricio Macri, urge una mesa federal donde estén convocados todos los gobernadores, productores, industriales, para redactar, para compartir políticas de Estado en materia de seguridad, salud, educación, para tener una política de Estado confiable por lo menos a 20 años, que de consenso puedan estar todos los partidos de la República Argentina. Y como de un tiempo a esta parte, señora, señor, en una encuesta casera que tenemos en nuestro estudio, los últimos delitos más violentos de la República Argentina, insisto, los delitos más violentos de la República Argentina tienen por común denominador la droga. Hace tiempo que insistimos en una política sanitarista, en una política de prevención de la droga a nivel municipal, provincial y nacional. Y de un tiempo a esta parte estamos solicitando que haya una rinoscopía obligatoria para los integrantes de los colegios públicos, privados, empleados públicos y los 3 integrantes de los poderes del Estado, porque la Argentina flota en droga, no para perseguir al enfermo de droga, sino para curarlo, para tratarlo. A menor demanda de droga, menor narcotráfico. No es la cantidad de gendarmes, sino que en la República Argentina tenemos muchos consumidores de droga e insisto, la mayor cantidad de delitos violentos tienen por común denominador la droga. En esta Argentina violenta, en esta Argentina que todavía no hemos recuperado nuestros propios límites, el respeto por los demás, hace mucho tiempo, señora, señor, que insistimos que a nivel de todos los días, en nuestras casas, en nuestro hogar, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, insisto, en el todos los días, las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y en este contexto, donde la Argentina todavía no está en sus cabales, en su sano juicio, hace un tiempo esta parte también que pedimos a la mujer su palabra inteligente, que pedimos su consejo inteligente, que pedimos sus modales femeninos, porque hace mucho tiempo hemos aprendido que la segunda educación que el hombre tiene es la segunda educación, es la que le da la mujer. Pero que no hable más el doctor Mariano Saubidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Marco Tulio Cicerón, abogado, senador, orador y filósofo romano, 106 a.C., 43 a.C., en una obra de colección, en una obra brillante de Marco Tulio Cicerón que lleva por título Cuestiones Tusculanas. En el capítulo 2, allí el senador romano Marco Tulio Cicerón nos dice: si la paciencia existe, la sabiduría puede llegar a dominar el dolor. Y como es evidente que los argentinos estamos perdiendo en un creyendo la paciencia, también es evidente que en un creyendo estamos perdiendo la sabiduría. Paciencia y sabiduría que los argentinos estamos perdiendo por ver a tanto chorro del poder político. ¿Qué importa que esté preso o que no esté preso? Sin que devuelvan todo lo que han robado, con los bolsillos llenos y el resto en un 32% de argentinos de pobres de toda pobreza. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.